En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrata al oficial prusiano Federico Rauch para matar indios y limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles. Rauch, convencido de su misión, se adelanta a sus tropas blandiendo la espada. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles. En el combate de las Vizcacheras, un indio joven de pelo largo, al que llaman Arbolito, lo espera en una hondonada. El militar europeo va solo, adelantado y a toda velocidad, cuando su corcel es boleado. Federico Rauch, el hombre responsable de exterminar indios ranqueles a lo largo de 2 años, cae. Arbolito, que busca vengar a tantos, le corta la cabeza. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El plan se realizó en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche. Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas. Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos, como los fusiles Remington, con un alcance de 1000 metros, y la ventaja de disparo sin humo de pólvora, que les permitía pasar inadvertidos. En julio de 1878, el plan estaba en marcha, y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en la frase conquista del desierto? No, la verdad que no. ¿Qué significa conquistar un desierto? Y no sé, pero nosotros conquistamos uno. Claro, pero ¿qué es un desierto? Un desierto es esto, un lugar despoblado, sin nada. Un desierto. ¿Y entonces? Claro, cuanto mucho ocupamos un desierto. Lo que quiere decir que para la clase dirigente de la época los indígenas no eran ni siquiera seres vivos, mucho menos habitantes y muchísimo menos ciudadanos argentinos, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que los aborígenes argentinos se tomaban como que no tenían una cultura, una sociedad previa a la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, había en territorio argentino 18 culturas originarias. Algunas, como los comechingones, hacía 8.000 años que pisaban esta tierra. Había para elegir un increíble abanico de vidas y costumbres que poco tenían que ver entre sí, salvo su desgracia futura. Los que comían los piñones de las araucarias, como los pehuenches, o carne humana, especialmente de sus prisioneros de guerra, como los chiriguanos, nómades, como los charrúas, o sedentarios como los anavirones, trabajadores del metal como los amahuacas, o tomadores de alucinógenos para conectarse con lo sagrado, como los atacames. 400.000 indígenas, que hacia 1810 habían sido reducidos a 250.000, menos del 40% de la población. El gobierno revolucionario tuvo una política de integración con el indio, pero todo cambiaría a partir de 1820. El Estado argentino comenzaría una campaña sistemática de aniquilamiento que llevaría casi 80 años. Para los tiempos del primer censo nacional, ordenado por Sarmiento en 1869, los indígenas ya eran unos 200.000, solo el 10% de la población, y todavía lo peor, no llegaba. Para cuando termine la llamada campaña del desierto, los indígenas serán el 4% de los habitantes de la Argentina. A esto es lo que algunos llaman civilización. El plan de Roca se realizaría en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías del actual Bariloche. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Las columnas del general Roca y el coronel Uriburu llegan desde la cordillera hasta Choel Choel. Las otras 2 columnas, al mando de los coroneles Levalle y Racedo, avanzan por la Pampa Central y llegan al Río Negro. Desde el agua, el buque de la Armada, el Triunfo, apoya las acciones. Para el 11 de junio de 1879, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, todo había terminado. Roca vuelve a Buenos Aires para el lanzamiento de su candidatura a presidente, habiendo dejado un saldo de 2.000 nativos muertos y 14.000 reducidos a la servidumbre. Después de esta matanza, ¿qué hicieron con los indios? Fueron llevados caminando 1.400 kilómetros hasta los puertos de Carmen y Patagones y Bahía Blanca, y de ahí en barco a Buenos Aires, donde hombres, mujeres y niños fueron obligados a desfilar encadenados. Está bien, pero a toda esta gente, ¿dónde metían todos estos prisioneros? Casi 14.000 personas. Y se montó un campo de concentración en la isla Martín García. Otra bonita tradición que comenzaba. Sí, claro. Y de ahí al Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Les agarró la culpa y lo querían poner en igual situación que los inmigrantes? No, nada de culpa. ¿Y esto? Con estos tipos la culpa siempre pierde por goleada, ¿no? Entrega de indios. Los miércoles y viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a la familia de esta ciudad por medio de la sociedad de beneficencia.